del diferencial de longitud de ese alambre. Si yo defino un punto P, como el que está marcado acá, y quiero calcular el campo magnético producido por ese vector de ese pequeño diferencial de L en este punto, o sea, ese diferencial de L, diferencial de corriente en este punto, entonces yo debo definir un vector R, pues un vector que va a un vector de posición que va desde ese punto hasta P, y que, si ustedes observan, tiene una particularidad. El ángulo que hay entre los de L y el vector R será 90 grados. ¿Sí? ¿Lo vemos? Recuerden que eso está en perspectiva, ¿sí? Entonces, para cada vector de L y vector R punto, nosotros tenemos que son perpendiculares entre sí. Entonces, yo puedo aplicar fácilmente la ley de Biot-Savart. Además de eso, me voy a dar cuenta que si yo utilizo la regla de la mano derecha y utilizando la regla de Biot-Savart, es decir, hacer de L cruz R, voy a ver que este elemento de corriente, el elemento de corriente que tiene un diferencial de longitud, va a provocar un campo magnético que va en esta dirección. Si yo me muevo, voy a observar que, por ejemplo, en un punto diametralmente opuesto, voy a tener un diferencial de campo magnético que va en esta dirección. A primeros términos, si yo agarrara y dibujara un eje que pasa por ese punto y lo dibujara así, yo me voy a dar cuenta que va a existir una componente que se anula de ese diferencial de campo magnético. ¿Quién me puede decir qué componente se debe anular? Z. La componente Z. La componente Z será esta, ¿cierto? La componente Z será esto, en este caso, lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que este diferencial de B va hacia arriba, ¿no? Tiene un ángulo θ, como se observa allí, ¿sí? Ese diferencial de B está hacia arriba, el diferencial de un punto de corriente diametralmente opuesto a él va a provocar este campo para acá, que también tiene una componente en Z, pero negativa. Si yo sumo todas las contribuciones alrededor de todo ese alambre, esa espira, yo voy a obtener que todas esas contribuciones en la vertical se van a anular y solamente me va a quedar una contribución en esta dirección, que será la dirección Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que debemos hacer para resolver ese problema es usar la ley de Biot-Savart, así como lo habíamos mencionado. Partimos en donde sabemos que el de L y R tienen un ángulo de 60 grados, de 90 grados, entonces simplemente yo debo calcular cómo debe ser R. ¿Quién me puede decir cuánto vale R? Z cuadrado más Y cuadrado. Podemos decir que Z cuadrado más Y cuadrado. Como me define un R, yo voy a ponerlo como R cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Aunque puedo ponerlo el Z. ¿Sí? Entonces, sabemos que ese es el R. Si yo sustituyo, entonces yo voy a tener simplemente que, como este término está elevado al cuadrado, entonces me queda sin él y ahora tengo la expresión totalmente definida así. Simplemente he sustituido. Y ahora, entonces, como yo sé que hay componentes de ese campo, yo voy a calcular la componente E, la componente Y y la componente Z. Y para hacer eso, lo que yo debo hacer es aplicar Pitágoras sobre eso, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular la componente Y, ¿cómo será la componente Y con respecto a este eje coordenado que es colocado acá? Diferencial de campos por coseno de θ. Exactamente. Y para Z será el seno de θ, ¿ok? Bien, entonces tenemos esas dos componentes y podemos ver que para Y tenemos el coseno de θ, así como mencionaste, y para Z tenemos el seno de θ. Chévere. Ahora, ¿cuánto vale el coseno de θ y cuánto vale el seno de θ? Lo podemos ver por las relaciones trigonométricas. Justamente este ángulo θ que está acá
corresponde con este ángulo teta que está acá. Entonces, el coseno de teta simplemente es el cateto opuesto, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que será R. Entonces, sí, sería R entre este valor que está acá, que es el que hemos puesto aquí. Lo mismo aplica si agarro más bien en lugar de calcular el coseno, calculo el seno. Entonces, yo voy a tener la componente Y, que es esta que está acá, que es la opuesta a ese ángulo, dividido para el R que está acá, que hemos definido. El punto, que es el vector que va desde un punto del alambre hasta el punto P que he definido, donde quiero medir el campo magnético. Yo sé que por simetría se va a anular toda la componente Z, entonces me voy a orientar nada más a calcular cómo será el campo magnético en la componente Y. Entonces, para eso, simplemente voy a agarrar y voy a integrar esa expresión. Entonces, integro esa expresión y en términos, vean que esto más esto se van a sumar y va a ser la multiplicación por potencia. Vamos a tener 1 más 1 medio de 3 medios, lo tenemos acá. Y si yo observo allí, yo puedo agarrar y me voy a dar cuenta que todos los términos son independientes del de L. Entonces yo voy a integrar alrededor de ese perímetro de esa circunferencia que vemos ahí. Ahora, ¿cuánto debe valer de L? ¿Cómo? ¿Qué, esta integral de L a qué corresponde? La circunferencia. Al perímetro de la circunferencia, que eso vale ¿cuánto? 2pi por el radio. 2pi por el radio, exactamente. Entonces simplemente yo estoy aplicando la definición alrededor de todo el radio, o sea, de todo ese perímetro, para poder calcular la longitud completa de él. Entonces, la longitud completa de él será 2pi por r, que ya nosotros lo conocíamos. Simplemente sustituimos y nos queda esta expresión que está acá. Veamos que nos queda como mi sub 0 y r cuadrado entre 2 por esta raíz, que es de y cuadrado más r cuadrado. Ok, ahora, si lo vemos bien, y yo me digo, ¿qué pasaría si yo hago tender a r lo suficientemente grande comparado con y? Y ya se elimina. Exactamente, si yo hago eso, si R es tan grande, es muy grande comparado con Y, entonces me elimino Y y me queda esta expresión. Entonces yo ahora, si hago así, puedo agarrar y simplificar términos. ¿Qué significa hacer Y muy pequeño comparado con R? Significa que me estoy acercando al eje, ¿no? Estoy calculando qué pasa exactamente en este punto, que me estoy acercando, estoy haciendo tender este punto Y, este punto P lo estoy trayendo hacia el eje comparativamente. Estoy haciendo el radio tan grande que me acerco al eje. Si me acerco al eje, es decir, estoy exactamente sobre el eje, entonces yo voy a obtener que la componente Y va a ser mu sub 0 y entre 2R, que es lo que ustedes habrán visto por allí. Y nosotros sabemos, porque ya lo habíamos definido y lo hemos visto así, que podemos hacer la circulación de la corriente con la mano derecha y vamos a ver que el campo magnético en ese caso iba a ser hacia afuera, en ese caso en la dirección Y, que ya lo conocíamos y que va a tener esa magnitud. Bien, si en lugar de tener una espira yo tuviera n espiras que están pegaditas una de la otra, yo pudiese agarrar y calcular n veces este término o este término en general.
Entonces, ¿por qué? Porque simplemente si yo las acerco y tienen las corrientes en el mismo sentido, primero sabemos que va a haber una fuerza magnética de atracción entre ellas. Además sabemos que simplemente se están alejando de un diferencial muy pequeño, y alejarse de un diferencial muy pequeño, simplemente el campo magnético lo que hace es multiplicarse por el número de veces que pasa eso. Ahora bien, entonces si tenemos n espira, simplemente agarro la expresión general que teníamos antes y lo multiplicamos por n. Si ahora yo quiero conocer cómo será el campo magnético exactamente sobre el eje para n espiras, hago otra vez y tender a 0 comparativamente con r, y yo lo que voy a tener es la expresión que es muy conocida seguro por ustedes, que es mu sub 0 ni sobre 2r para una espira. Chévere. Resulta además que en general yo puedo ver que el campo magnético en la dirección y va a ser más intenso si estoy justamente cuando y se hace igual a 0. Si me alejo, entonces, si me alejo en y, es decir, si me voy alejando, me voy poniendo en lugares más lejanos de y, me estoy yendo hacia acá, en lo que me voy a acercar, entonces lo que voy a hacer es que la intensidad del campo se va a hacer menor. ¿Ok? Entonces, en el centro perfecto de la espira tenemos este valor. Para cuando me alejo de él, entonces el campo magnético va disminuyendo y va disminuyendo con esta forma. Además de esto, nosotros podemos escribir esto en términos, ahora podemos escribir ese campo magnético en y en términos de mu, recordando la expresión que nosotros teníamos antes, que el momento magnético era ¿quién? Era el vector y por... O sea, iba a ser un vector que íbamos a hacer y por el área. Entonces, si yo quiero escribirlo en términos de mu, simplemente despejo y agarro y calculo despejo cómo será mu en esos términos, simplemente sustituyo y lo que voy a tener es que mi expresión general puedo escribirla en términos del momento magnético y que se escribe de esta manera. Recordemos que ese momento magnético, cuando tenemos n espiras, va a ser n i p r cuadrado, porque el área va a ser el área de esa espira. Chévere. ¿Todos claros hasta aquí? Sí, Miss. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos que podemos usar la ley de Biot-Savart para descalcular diferentes geometrías, para agarrar diferentes contribuciones de corriente que tienen diversas geometrías. Entonces yo me pregunto si habrá una forma más fácil para calcular. Cuando tenemos casos de alta simetría, nosotros podemos aplicar un análogo a la ley de Gauss que utilizamos para calcular el campo eléctrico. En este caso se le conoce como la ley de Ampère y que tiene algunas variaciones con respecto a la otra. La ley de Ampère reza lo siguiente. La ley de Ampère lo que hace es determinar la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada y dice que ella va a ser equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio. Esto simplemente es decir que la circulación del campo magnético, todo este término va a ser igual a mu sub 0 por I encerrado. Si ustedes ven aquí, nosotros estamos viendo una corriente que está saliendo de la pantalla. Esa corriente que está saliendo de la pantalla, si yo en lugar de agarrar, definir, como decía, por ejemplo, en el caso porque tuviese una carga encerrada y definía una superficie esférica que agarraba y la concentraba, en lugar de hacer eso, yo voy a definir este camino cerrado. ¿Cómo es ese camino cerrado? En este caso vamos a conocerlo como una línea amperiana. Vamos a ubicarla de tal forma que la contribución del campo magnético, que al menos una contribución del campo magnético sea paralela a un vector longitud, un diferencial de longitud de esa espira. Entonces, si ustedes ven, yo tengo una espira en este caso y los diferenciales de longitud son tangenciales a esa trayectoria, así como también el campo magnético es tangencial a la trayectoria para todos los puntos.
Una cosa además que podemos ver es que el campo magnético en este punto tiene la misma magnitud que la que tiene en este punto y que tiene en este punto y en este punto. Que el ángulo no varía, en que el ángulo entre DL y B no va a variar a lo largo de la trayectoria. Entonces, eso es tan simple como hacer que la integral del campo magnético por el diferencial de longitud, esto véase que es un vector escalar, el producto escalar, o sea que esto es un escalar, simplemente va a pesar la componente paralela del campo magnético ADL, como sabemos que es constante, entonces la sacamos de la integral y tenemos este de L. Nosotros ya sabemos cuánto vale B. ¿Se acuerdan cuánto vale el B para una línea de campo? Una línea de corriente como la que vemos aquí, ¿cuánto vale el campo magnético? Mu sub 0 sobre 4pi. Y bueno, la fórmula. Mu sub 0 y sobre 2pi r. ¿Ok? Entonces, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, si yo sustituyo este término aquí dentro, y entonces tengo, voy a agarrar y simplemente voy a hacer la sustitución, yo puedo agarrar y ver cuánto es este DL. El DL de esa trayectoria, ¿cuánto será? Será 2pi r, ¿verdad? Bien, si yo hago eso, entonces voy a agarrar y esta es una forma de llegar a la expresión. Es decir, que la integral de campo magnético por DL va a ser igual a mu sub 0 por I. Entonces, ustedes están viendo cómo yo llego desde aquí utilizando el campo magnético que he calculado con la expresión de la ley de Pepsavar. Sin embargo, yo puedo agarrar simplemente utilizar esta expresión que está acá, así como está, y yo calcular el campo magnético si yo he definido esta línea ampereana. Y esto no lo sé. Ok, ya luego ya un ratito lo vamos a ver rápidamente. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es el campo magnético en función del radio para un conductor largo, vacío en su interior? Como este que está acá. Y voy a poner rápidamente la votación para que puedan votar los pocos que estamos acá. Ok, 20 segundos para que termine de contestar los 15 que están aquí, que faltan. Ok, yo voy a finalizar la votación, participamos 35 y les voy a mostrar, vean los resultados. La mayoría de ustedes dijo que cuando tenemos un cilindro como ese que lleva corriente, pero que es un conductor que está largo y vacío en su interior, es la opción C. Y eso es falso. Un grupo numeroso también dijo que era la opción B, que es mucho más cierto. ¿Ok? Y vamos a explicar por qué. Vamos a dejar de compartir el resultado y vamos a ver. Si yo agarrara, simplemente voy a aplicar la ley de Ampere aquí. Es decir, yo me voy a agarrar y voy a definir una línea amperiana que vaya alrededor de este eje y voy a ponerla así. Esa línea amperiana voy a definir, ojo, voy a definir siempre que el camino positivo va a ser el que va en el sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, voy a ver que los diferenciales de longitud tienen esta dirección, que son tangentes a la trayectoria que está allí. ¿Ok? Si yo he agarrado y definido S de L de esa forma, yo voy a agarrar y voy a aplicar la ley de Ampere, ¿verdad? Voy a aplicar simplemente la ley de Ampere para ese caso.
Y aplicar la ley de Ampère implica que yo haga lo siguiente, que haga que la integral de camino del campo magnético punto el de L sea igual a mu sub 0 y neta. ¿Cuánta corriente hay encerrada en esa línea amperiana que yo he definido que tiene tamaño R, o sea que tiene un radio R y que está colocada concéntrica con el eje? ¿Cuánto vale esa corriente neta? 0. 0. Esto vale 0. Si existiera un campo magnético allí, pero que fuera constante, yo pudiese decir que B por dl, ¿verdad? O sea, la integral de dl va a ser igual a 0. Esto implica directamente que el campo magnético en el interior es igual a 0. Si en el campo magnético en el interior, es decir, desde este punto a este punto, vale 0, la única gráfica que correspondería con eso sería la B. ¿Sí? Porque es la única que me va desde 0 a R haciendo el campo magnético igual a 0. ¿Ok? Ahora, si yo en lugar de definir esa línea amperiana adentro donde está vacío, calculo y veo y agarro y me defino una línea amperiana como la que van a ver acá. Pensé que lo tenía ahí. No. Para acá, vamos a ponerlo así. Una línea amperiana larga, o sea que se sale, es decir, para valores de R que sean mayores que el R mayúscula que estaba acá. Y bueno, lo dije tan feo que no se ve bien. No lo sé. Ok. Es decir, este R y este era R. Entonces, si yo defino esa línea amperiana así, entonces ahora yo puedo agarrar y aplicar la ley de Ampère fácilmente. Yo digo que la integral de B por dl va a ser mu sub 0 y encerrada. Ahora, ¿cuánto vale la I encerrada? I, que es toda la corriente que está allí dentro. Entonces, si yo simplemente agarro y como sé que yo puedo definir esos diferenciales de longitud, simplemente agarro y sustituyo y voy a llegar rápidamente, sin haber hecho toda aquella integral que usaba con la ley de Biot-Savart, llego rápidamente a definir que el campo magnético, en este caso, va a ser mu sub 0 y entre 2πr. Y ese comportamiento es el que sigue esto que está acá. Es decir, que cuando estamos exactamente para R, tenemos un máximo en el valor R, y luego cuando voy decayendo en R, es decir, me estoy alejando del radio, haciéndolo mucho más grande, el campo magnético va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, esta es la que considera eso. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de yo tener el conductor vacío, yo voy a tener el conductor lleno con una densidad de corriente que es uniforme a lo largo de toda ese cilindro conductor? Entonces ahora, ¿a cuál gráfica correspondería el campo magnético en función del tiempo? ¿Sería la C? En este caso, pudiésemos pensar así. Vamos a dar 30 segundos nada más. O sea, cuando lleguemos a 30 lo cierro, porque ya la mayoría de los que contestan han contestado rápidamente. Ok, voy a compartir los resultados. Exactamente, la mayoría ha dicho, ahora sí, ha dicho que el que es la figura, que la gráfica que realmente representa el campo en función de R es la C. Aquel que pensó que era, vamos a ver, el que pensó que la gráfica correspondería a B, para eso entonces se hace necesario calcular el campo magnético en el interior y ver si ese campo magnético es constante. Nosotros sabemos que no es constante. De hecho, ustedes hicieron la lectura del libro, van a darse cuenta que va a existir también un campo magnético en el interior, como se refleja acá. Vamos a tener
que va a haber un campo magnético en el interior de este cilindro conductor, ese conductor largo, ya que hay una corriente en el interior. Si yo agarrara y quisiera ver así en detalle, vería que hay puntos de corriente que van pasando por acá, para un R específico. ¿Ok? Sin embargo, si yo he definido una línea amperiana R que es menor que este R máximo del que alcanza este cilindro conductor, entonces yo voy a ver que hay espacios que no contempla mi línea amperiana, es decir, por aquí no estoy contando la corriente, solamente estoy contando la corriente que hay en el interior. Para poder yo contar la corriente que hay en el interior, entonces yo lo que voy a aplicar es lo siguiente. Voy a aplicar la ley de Ampère para R menor que R. Parto de la definición de Ampère, de la ley de Ampère, que dice que la circulación del campo magnético va a ser igual a mu sub 0 I encerrada. ¿Cuánto vale la I encerrada? La I encerrada no va a ser I, sino una partición de I, solamente una parte de ese I. En términos generales, a diferencia como lo vieron en el libro, yo se los voy a poner así. Yo puedo calcular la I encerrada como igual a la integral de J de A, porque nosotros sabíamos que la densidad de corriente era igual a la corriente partida para el área. Entonces, si yo tengo quién es J, y digo que J sub 0, yo puedo agarrar y escribir esto así. Es decir, mi corriente encerrada va a ser igual a la integral de ir desde 0 a un R, de un 0 a un R, multiplicado por ese J sub 0, por un diferencial de área. ¿Cuánto vale ese diferencial de área? Entonces, ese diferencial de área va a ser sumar ese perímetro. Si yo viera esto en perspectiva, yo pusiera esto así. Vamos a ver. Pusiera que estoy definiendo y estoy exagerando acá. Pongo mi línea amperiana así. Digo que aquí había un R. Defino un D sub R acá. Entonces, yo me puedo agarrar y definir un área. ¿Cómo lo defino? Defino como que me sumo todas las contribuciones de este perímetro y luego sumo todas las contribuciones de DR. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, entonces simplemente eso va a ser el 2pi por R por el de R. Integro de 0 a R y ahora tengo mi contribución de corriente que tiene esta forma. Y encerrada va a ser J sub 0 pi R cuadrado. R pequeño. Ahora sí yo puedo sustituir este término dentro de esto. Lo sustituyo, simplemente va a tener así. Como el de L es el de L de camino de esa línea amperiana, entonces va a ser 2pi por R, simplemente despejo y tengo que el campo magnético en el interior de ese conductor va a tener esta forma. Ok, yo la tengo expresada en términos de J sub 0, pero yo puedo expresarla también en términos de la corriente total. ¿Cómo hago eso? Utilizando otra vez la definición. J sub 0 será la corriente total entre el área total que lleva corriente, toda el área. Entonces, si yo voy a ver que va a ser simplemente I entre A, y el área es pi por R cuadrado, donde R va a ser el R grande porque es toda la corriente. Si sustituyo acá ese término, entonces voy a tener esta expresión, que es la expresión conocida por ustedes como mu sub 0 I R partido por 2pi R al cuadrado. Ok, entonces como ustedes ven acá, todo este término que está aquí es constante. Entonces, el campo magnético es directamente proporcional a R. Y eso es lo que se refleja en esta recta que está acá. La pendiente sería eso, ¿no? Todo ese término. Y si yo quiero ver cómo es el campo magnético para afuera, ya yo lo conozco, porque justamente coincide con el anterior que ya habíamos definido como B mu sub 0 I sobre 2pi R. Es decir, va a decaer aquí. Entonces, sí, exactamente. Esta es la gráfica que representa eso. Para terminar y muy brevemente, les voy a mostrar este acá. ¿Qué pasaría en el caso de que tenemos n espiras que tienen
una circulación como la que se ve allí. En ese caso, si yo quiero aplicar la ley de Ampère, yo voy a verlo acá. Vean acá que la corriente está circulando, entonces el campo magnético tiene esa forma que está, ahí hay cortes del campo magnético que en el interior se hacen más intensos. Vean que las líneas de campo son más intensas acá que afuera, entonces al ser más intenso, entonces aquí adentro va a ser mucho más intenso el campo y eso ya yo lo sé. Y ahora yo me pregunto, ¿qué línea? Ok, bueno, vamos a decir, ¿qué contorno de camino me sirve a mí para poder calcular yo el campo magnético? Ya yo no puedo definir una línea así. ¿Por qué no puedo definir una línea así? Porque habrían corrientes que entran y salen. Porque habrían corrientes que entran y salen y eso se anularía. Es como que, exactamente, si yo, además de no solamente que tenga corrientes que entran y salen dentro de eso, o sea, se ve un poco truculento. Yo lo que pudiese ver es que no va a haber una línea realmente de campo que sea paralela a un diferencial de longitud que yo haya definido. ¿Verdad que no hay ninguna? Porque el campo sería algo así. Serían perpendiculares entre sí, ¿cierto? Bueno, en ese caso yo creo que lo he usado mal. Bueno, ok. Entonces, como son perpendiculares entre sí, ese camino no me sirve y el que yo debería utilizar sería uno como el que está acá. Uno cuadrado. Está acá. Ok. Entonces yo voy a definir ese camino como esa espira cuadrada y va a ser mi trayectoria de integración para agarrar y hacer la circulación de ese campo magnético. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con el campo magnético en C, entre C y B y entre A y D? El campo. El campo magnético. Sería 0. ¿Por qué sería 0? Porque es perpendicular a las líneas de campo. El campo es perpendicular a la línea del campo. ¿Cómo es? Las líneas que están en BC y DA son perpendiculares al campo generado por la bobina. Ok, entonces estas líneas de camino, si yo veo los diferenciales de longitud, van a ser perpendiculares al campo magnético que si existiera en este lado. Ok, entonces yo diría que el campo magnético es 0. En el caso de ir de C a D, el campo dice aquí que el campo magnético es 0. ¿Por qué dice eso? Porque está ubicado muy lejos. Se encuentra el como punto de que llegue a ser 0. Exacto, estoy muy lejos y al estar muy lejos el campo magnético se hace 0. La única contribución del campo magnético va a ser la del interior, es decir, yo simplemente voy a ver mi campo magnético y espero que sea uniforme, es decir, que estoy haciendo esto, que sea chiquitico, que esté pegadito, todo camina bien, estoy justamente en el centro, veo todas las contribuciones, ya sé que 3 de ellas se van a anular y me va a quedar solamente la que va desde A hasta B, que es C, a su vez, que va a ser una tal que si yo integrara de L entre A y B me va a dar el tamaño L, ¿cierto? Entonces, tendría ese B uniforme, B por L, y eso va a ser igual a ¿quién? A mu sub 0 por I. ¿Sí? Pero realmente no tengo una sola corriente. Tengo NL números de corriente. ¿Sí? Que están pasando por ese camino. Por eso, entonces yo tendría que ver que mi campo magnético, ahora simplemente despejo, mi campo magnético va a estar definido en estos términos. El campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por N por I, en donde ese N va a ser el número de líneas por unidad de longitud. Chévere. Ustedes van a ver además que el campo magnético
es más intenso justamente en el centro de ese radio, ahí justamente en el centro, y si nosotros nos alejamos, el campo se hace cero, y por ahí me dijeron, mira, aquí se hace está muy lejos, entonces se hace cero el campo magnético, y eso también es cierto. Así como es cierto para cuando te alejas, también es cierto que el campo magnético justamente en el centro aquí es muy intenso, pero a medida que yo me voy alejando del centro, entonces el campo magnético también se hace menos intenso. ¿Sí? Se empiezan a las líneas de campo magnético a diverger entre sí. Chévere. Entonces, bueno, nada. Me queda un minuto antes de agarrar y mostrarles la retroalimentación final. Y les voy a poner este caso simplemente para que lo veamos. Y donde les preguntaba, ¿cómo es el campo magnético en función de las trayectorias elegidas? Si yo quisiera calcular el campo magnético en la trayectoria 1, el campo magnético sería igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué sería 0? Porque no hay corriente ahí. Porque no hay corriente aquí. Entonces, aquí dentro no hay corriente. Si me voy por la trayectoria 3, por esta trayectoria 3, ¿habría corriente o no habría corriente? Hay una corriente encerrada. ¿Cuánto vale esa corriente cerrada? Miss, ¿lo celeste qué es? Lo celeste, bueno, ok. Si tú agarraras esto que está acá, esto es una representación simplemente de esta figura que está aquí, es una representación de esta figura. Si tú agarras esta y la pones en el plano, la vas a ver así, vas a ver la recta así. Cada línea, vamos a verlo así, esta línea de corriente viene en este sentido, que indicaría cómo decir este punto. Y esta línea que está acá sería un campo, una línea de corriente entrante, ¿verdad? Que correspondería, vamos a ponerlo como este punto. Aquí entra y aquí sale. Si ustedes se dan cuenta, la única manera, si tú usas la mano derecha y quieres calcular el campo magnético, te vas a dar cuenta que el campo magnético solamente está dentro de esto. Está atrapado dentro de esas líneas de corriente. Porque nosotros recordábamos que si veíamos una espira sola, por ejemplo, si tenía esta espira en esta dirección, el campo magnético en el centro iba así. Ahora tú torciste todo un montón de líneas que están en esa forma y vas a tener que el campo magnético es esa sombra azul en donde vive el campo magnético. ¿Ok? Si ustedes agarraran la trayectoria 3, se van a dar cuenta que cada contribución de corriente saliente se va a restar con la contribución de corriente entrante. Entonces, si las sumo todas, sumar a cada uno de estos términos de corriente saliente va a ser, y la sumar a todas, se me va a decir N corriente saliente menos N corriente entrante me va a dar igual a 0. Entonces, el campo magnético, si yo elijo esta línea amperiana, la línea amperiana generada por que se ve en la trayectoria 3, entonces el campo magnético fuera de eso va a ser igual a 0. La única manera es que yo calcule, vea cómo es el campo magnético dentro de, que es el que me representaba aquí como esta espira. Y si yo lo veo, entonces ahora sí yo puedo definir esta trayectoria 2 y con esta trayectoria 2 calcular, como he hecho antes, el campo magnético en su interior. ¿Cuánto vale ese campo magnético en su interior? Simplemente aplico la integral de B por DL, voy a hacer a su 0 por I. Agarro y ese R es ese R que va desde aquí hasta acá. R, el de L va a ser el 2pi por R, ese perímetro que tenemos allí. Mu sub 0 por I. ¿Cuántas corrientes tenemos? Tenemos allí N corrientes. ¿Lo ven? Tenemos N corrientes. N entradas de corriente. Bueno, en ese caso, entradas de corriente. ¿Ok? Y
Si simplemente despego, yo voy a tener que el campo magnético para una distribución como esta, que le llaman toroides, que también le llaman un solenoide, tiene diferentes nombres, pero por ejemplo, esa distribución de corriente, la forma general del campo magnético es esta que está acá. ¿Sí te quedó claro por qué esa línea la ponen ahí de azul? Sí, Miss. Ok, chévere. También sabemos que si me alejo un poquito, el campo, yo estoy haciendo consideraciones que el campo es uniforme totalmente dentro. Sabemos que si me muevo un poquito, quizás hayan variaciones, pero vamos a considerarlo uniforme y por eso es que puedo usar esa definición. Chévere, ya hay otras cosas. Más adelante, si nos daría tiempo, se lo mostraría. Vamos a ver. Sin embargo, no está en el libro. Ok. Yo les voy a agarrar como estos últimos 3 minutos que me quedan, 2 minutos que me quedan, les voy a mostrar, les voy a compartir los resultados que ustedes obtuvieron en la prueba de lectura de este capítulo. Para eso yo voy a agarrar, les voy a mostrar mi pantalla. ¿Sí se ve, no? Sí, Miss. Ok, entonces vamos para acá, para que ustedes vean cómo yo lo veo las cosas. Prueba de, no, es esta prueba de lectura 7. Vamos a ver las estadísticas del examen. Vamos a ver cómo queda esto acá. Vamos a ver que el puntaje promedio fue de 46%. Hubo la calificación más alta. Mira, hubo una calificación bastante alta, 86%. Tenemos la calificación más baja. Tenemos un 3% que tuvieron una calificación baja. Sin embargo, bueno, aquí vemos la respuesta, vamos a verla. Tendríamos aquí una distribución de corriente que tenía este sentido, o sea que teníamos aquí en este lado va hacia acá y por acá va hacia acá. El campo magnético en ese punto necesariamente 0 porque se anulaba. Acá tenemos dos espiras, vamos a ver, 2 espiras. Y si yo agarro la regla de la mano derecha, en esa me voy a dar cuenta que para yo no puedo dibujar aquí, pero para esta línea que está acá, el campo magnético que hace entra dentro del cubo, ¿verdad? Es decir, va en la dirección J. ¿Ok? Porque va en dirección Y, vean el. Y la corriente esta que está acá, que está en sentido horario, genera un campo magnético que va en qué dirección? En la dirección menos I, como se observa allí. Miss, ¿Okay? pero ahí habían 2 respuestas correctas. Ajá, Claro. las respuestas iguales. Exactamente, sí. Habían 2 respuestas correctas, vean que es esta más esta. Yo no he hecho la corrección para que vean que no estoy haciéndole trampa, para que vean que sí, hubo un error y eso se va a corregir manualmente, eso me voy a encargar luego más tarde para hacerlo, pero aquellos que colocaron la otra opción también es correcta. ¿Ok? En este caso tendríamos el campo magnético. Eso ya se hizo, ¿no? Ya se corrigió manualmente las respuestas. Los que contestaron o bien la tercera o bien la quinta tienen el punto válido para ese tema. Perfecto, gracias Arturo. Lo que no está en la estadística. Sí, ahí no se ve exactamente, ahí no se ve la respuesta correcta, pero sí ya están corregidas en las lecciones, en las pruebas de lectura. Ok, gracias. Ahora bien, tenemos este conductor hueco de sección uniforme. Ya todos sabemos que en ese caso la opción correcta era La B. la B, porque teníamos dentro no hay corriente, entonces 0, y fuera sigue la forma de campo magnético que hemos visto antes. Chévere. Acá no hay corriente, entonces no va a haber ninguna fuerza de atracción entre sí, porque esto no tiene ninguna dirección de corriente. Acá tenemos 2 especies de corrientes que van en direcciones contrarias, ¿sí? Y como van en direcciones contrarias, van a sentir fuerzas la fuerza magnética va a ser ¿de qué tipo? De repulsión. De repulsión. Entonces la partícula positiva va a sentir una fuerza que va hacia arriba, se aleja de él. ¿Ok? Acá tenemos esta que genera más confusión. Tenemos
líneas de corriente que van entrando y saliendo. En este caso tenemos una saliente. Vamos a sumarla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 salen de la pantalla. ¿Y quiénes entran? 1 y 2. Si sumamos, tenemos 4 veces I. ¿Ok? Si yo agarro y aplico la ley de Ampère, la integral de B de L va a ser igual a mu sub 0 y esto me debería dar 4 veces mu sub 0 y sin embargo hemos dicho que la configuración positiva para la integral, la circulación del campo magnético va a ser la que va en el sentido antihorario. En este caso, si ustedes ven, es horario y por eso es negativo. Bueno, acá todos la mayoría estuvo de acuerdo en que si ustedes agarran y calculan el campo magnético para esta contribución, esta semi-espira y esta semi-espira, y lo hacen para todas, van a obtener que en la espira A es la que tiene mayor contribución de campo magnético en el punto A. Acá los insto a resolverlo, pero bueno, simplemente teníamos un alambre que tiene corriente uniforme dentro. Ya nosotros sabemos cuál es la expresión para ese alambre en el interior y tenemos qué pasa cómo es el campo magnético en el exterior. Si yo definiera un R, dijera que este vale 1, el primero, el A vale 1, el B vale 2, el C, o sea, el radio total vale 3, el C vale 4 y el D vale 5, yo puedo calcularlo con la expresión para campo magnético en el interior y para campo magnético en el exterior y comparar. Me voy a dar cuenta en primeros términos que vamos a tener que, vamos a ver, que esta clasificación de mayor a menor, vamos a ver que la opción A, es decir, que C tenía un campo magnético, yo voy a ver la opción de la última, un campo magnético mucho más intenso que en el punto A. Les digo a ustedes para que lo resuelvan, para que se den cuenta punto a punto cómo es el campo magnético. Esto acá ya sabemos cómo es, ya podemos pararnos en diferentes puntos y ver cómo es la contribución del elemento de carga. En este caso se pedía en el punto B y vemos que las contribuciones son entrantes. Para ver si todas son, salvo la de este elemento, todas estas dos son entrantes, pero esta está más lejos, entonces va entrando a la pantalla. Y lo mismo si yo calculo en este caso. O sea, si yo agarro y veo cómo es sumo, vería cómo es el campo para esta corriente, más esta, más esta, más esta, yo me voy a dar cuenta que la contribución total va entrando a la pantalla. Chévere. Ya con eso estamos terminados. Si tienen alguna duda, cualquier cosa me pueden escribir. Gracias por los que se quedaron un rato más. Que tengan feliz día y feliz fin de semana. ¿En dónde le podemos escribir? ¿Perdón? ¿En qué aplicación le podemos escribir? Por correo, el correo institucional o Canvas. Canvas demora un poco más, pero también puedes escribir allí. Ok, gracias. Chévere. Bueno, gracias a todos. Gracias. Listo, Miss, muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Sí, ¿qué frase?